más este tema, lo tenemos en línea a Diego Pietrafesa, que es el secretario de Derechos Humanos de CIPREVA. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Al contrario, el agradecido soy yo y nosotros, en tanto trabajadores, por tener esta vía de comunicación. ¿Cómo recibieron la noticia del día de hoy? En lo personal, tristemente, sin sorpresa, ¿no? Este Ujú. es un gobierno que escala su conducta antidemocrática, eh, probando, jugando a ver hasta cuándo se puede seguir estirando esto, ¿viste? Va ampliando y ampliando el atropello, el abuso, hasta que, claro, alguien le ponga freno, ¿no? Ojalá ocurra en las elecciones, ojalá ocurra también en la calle, y ya viene ocurriendo, por cierto, desde varios actores de la sociedad, los jubilados los días miércoles, las marchas de universitarios, las marchas por el Garrahan, la acción también de los sindicatos en sus protestas. Así que sorpresa ninguna. Sí, tenemos que señalar claramente que esta decisión del gobierno de recurrir a la justicia es absolutamente violatoria de los derechos humanos, pero ¿por dónde se lo mire? Miren, si quieren para empezar solamente una muestra, Argentina, ustedes saben, es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Ujú. Humanos, que en su artículo número 13 habla justamente de libertad de pensamiento y de expresión. Bueno, no hay chance alguna que la ley permita este tipo de recursos que en la Convención de Derechos Humanos solo prevé para casos muy especiales y muy bien delimitados. ¿Cuáles son? Bueno, pocos nada más, ¿eh? Aquellos en donde entran en juego los derechos de los niños o discriminación contra minorías. Nada de eso ocurre en esto. Esta es una maniobra que el gobierno realiza, quiero decir, queremos decir, para, en primer lugar, lo más obvio, impedir que la verdad se dé a conocer. Y Ujú. en segundo lugar, no menos obvio, ni mucho menos importante, para amedrentar el trabajo libre y digno del periodismo. Ujú. Y hay señales, Diego, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Que vienen de hace tiempo. Bien. Digo, cuando Grillo se interpone entre la bala y no sé qué, para cabecearla, faltó que digan, cuando Florencia Arrieto pide que develemos las fuentes, ¿no? Digo, son cosas básicas que uno Y tiene algo que que... quedó medio también olvidado, que es el acceso a la información, que eso también se limitó al inicio del gobierno de Mm, Javier Milei, también, ¿no? sí, claro. Algo que atenta directamente a la información pública. Claro, es que me parece que ahí estás dando un gran enfoque. Nosotros no queremos erigirnos en privilegiados o en un tratamiento especial por ser trabajadores de prensa. Nosotros nos gusta decir, propagar y militar que el derecho a la información no es un derecho solamente de los periodistas a informar. El derecho a la información es, sobre todo, el derecho de la sociedad a estar informada. Esto arranca también, si se quiere, con el cierre de la agencia TELAM, con el intento de cierre Sí. de la agencia TELAM, con el ataque a los medios públicos. Eh, no es una actitud aislada. Lo que se busca, en definitiva, es que el pueblo no pueda ejercer su derecho a estar informado. Eso suele ocurrir, entre otras formas de gobierno, bajo las dictaduras. Eh, Nosotros creemos que la situación es muy grave. Por supuesto, lo de Pablo Grillo viene a poner en nivel práctico la violencia simbólica, política y ahora física que sufren la sociedad en general, pero sobre todo los trabajadores de prensa. Miren, cada miércoles nosotros tenemos infinidad de pruebas que demuestran un ataque segmentado, preparado y orientado para castigar a los trabajadores de prensa. Nos ha pasado casos de haber visto colegas detenidos, el más resonante de ellos, el que le sacó la foto a Santiago Caputo un Sí, ¿te miércoles, al acordás? otro miércoles Que le miró la detenido y le apaleado sacó por una la foto, policía. le sacó una foto a la credencial, inclusive amedrentándolo. Claro, ¿Te reportero acordás? gráfico de Tiempo Argentino. Sí. Entonces, eh, Bueno, a mí en particular, a los chicos de C5N la otra vez también los vimos en vivo que le tiraban balazos de ¿sabes qué frente en la pasa, pierna. O José? sea, Vos has trabajado mucho en la calle también. mm, En ese tipo de manifestaciones, la policía
nos conoce a todos nosotros, Sí, sabe claro. nuestros nombres, escucha nuestras conversaciones, nos filma, nos graba, nos monitorea desde el minuto uno. Todo esto ocurre en, acaso, la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más cámaras por metro cuadrado que pueda existir en la Argentina. Sí, totalmente. Y sin embargo, se confunden. Y por supuesto, utilizando, fíjense ustedes el valor de lo simbólico, ¿no? La palabra infiltrados, que nos remite otra vez a la dictadura cívico-militar, se confunden, ¿no? Nos dicen que además, utilizando ese argumento que utilizó Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, ¿no? Este corralito, esto de decir, bueno, ustedes no tienen que estar ahí. ¿Saben por qué ustedes cobran? ¿Saben por qué Pablo Grillo? Sí, por supuesto, Pablo Grillo primero le reventamos la cabeza porque era militante kirchnerista. Ahora todo el mundo se olvida de eso. Esa fue la primera explicación que dio la ministra. Y después, como no pudo sembrar ese argumento, dijo, bueno, ¿qué estaba haciendo ahí? Eso es lo de fondo. Lo de fondo es que nosotros no tenemos que mirar, nosotros no tenemos que contar. Y si miramos y contamos, o nos rompen la cabeza, o nos meten preso, o nos allanan la causa, o como ocurre ahora, sencillamente nos prohíben publicar un material. Diego, vos sos periodista de hace 30 y pico de años, y yo creo, no sé si a vos te pasó, y estuviste mucho más en la rosca política, pero digo, nunca vi algo semejante a esto. No, De absolutamente la no. dictadura para acá, no te digo la dictadura porque yo era muy Absolutamente chico, no. pero nunca vi algo tan artero, ¿no? Nosotros Sí. creíamos que Macri era lo peor que nos podía pasar, y Macri al lado de Milei es un jardín de infantes, ¿no es cierto? Tal cual. Y además, ¿sabés por qué? ¿Saben por qué? Porque todo esto está ocurriendo a la luz. Claro. Todo esto está en el prime time, está ocurriendo con televisión en directo, y además está ocurriendo, y sobre todo, con el silencio cómplice de aquellos que hasta hace unos meses nomás juraban dar la vida por la Constitución, la calidad republicana, el consenso, el diálogo y el respeto al otro. El silencio de ellos y ellas es la que todavía vuelve más cruel esto que está pasando. ¿Ustedes se imaginan si esto que ocurrió hoy hubiera ocurrido hace 10 años, 12, Y 15? te digo menos. Nosotros hacíamos un paralelismo con lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de la foto de Olivos, ¿no? ¿Te acordás? Si hubiese ¿Sí? sido Alberto Fernández el que hubiese enviado a allanar a Guadalupe Vázquez, la periodista que los difundió, ¿no? O a pedirle que no lo difunda porque era parte de su vida privada, ¿no? Como hubiese pasado también, digo, ¿qué hubiese ocurrido en otro contexto? Porque a otros se lo Pero señala mucho. Pero Luis Majul iniciaba sus programas de televisión vendiendo material periodístico exclusivo que adentro lo único que contenían era Cristina diciéndole a Parrilli, Sí, soy yo, pelotudo, como si fuera el gran hallazgo político del siglo, y decía que se lo había dado a alguien mientras corría en Palermo. Nos tratan de idiotas, se nos ríen en la cara y lo hacen en nombre del periodismo. ¿Sí? sí. Lo hacen en nombre del periodismo. Eso es lo más triste. Se escudan como canallas en el trabajo de miles y miles de trabajadores de prensa, de hombres y mujeres que en su gran mayoría con salarios de hambre todos los días intentan hacer de esta profesión una tarea digna y se escudan con eso y ahora tienen un silencio cómplice. No menor es un silencio cómplice que han tenido ellos en nombre del periodismo y también una veintena o un centenar de dirigentes políticos que se rasgaban las vestiduras por la pureza blanquecina de la actividad política y se deglutieron en la cara, entre otras cosas, los fondos reservados de la CIDE. Fueron cómplices de ese dinero que hoy paradójicamente sirve para la censura. ¿Dónde estaban entonces y dónde están ahora? Nosotros vamos a tener memoria y lo que pedimos, claro, es, che, no en nuestro nombre, hagan lo que quieran, pero no lo hagan en nombre del periodismo. Claro. Esto tiene una clara intención, la intención de domesticar y hacer que tengamos miedo. Bueno, no van a poder, no van a poder, y lo que ellos creen que es un signo de fortaleza es sobre todo y antes que nada un gran signo de debilidad. Lo hacen porque tienen miedo, porque ellos no desmienten los audios, ni siquiera desmienten el contenido. Lo único que piden es que no se muestren más. Diego, te agradecemos muchísimo y te mandamos un beso enorme.
Abrazo a ustedes y gracias por el contacto. Abrazo. Diego Pietrafesa, secretario de Derechos Humanos de CIPREVA, conversando, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo desde la justicia, este allanamiento que se ordena como parte de un silenciamiento para que se sigan difundiendo o se sigan conociendo los audios de la Secretaría General de la Presidencia.